cumpliendo con el plan de fortalecimiento de capacidades de directivos y docentes de institutos de educación superior tecnológica. Colegas, está con nosotros dos especialistas del Ministerio de Educación. En este caso nos referimos a la doctora Nancy Ramos Soriano, de Gestión Pedagógica, quien le recibimos con un fuerte voto de aplauso. De igual manera está también con nosotros la doctora especialista también, Candy Carrión Fuentes, de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación. Un fuerte aplauso. Y es coterránea nuestra, o sea que es de punta. De igual manera, estimados colegas, reciban el saludo de nuestro director regional, el doctor Félix Rodríguez Quispe, que por la tarde se hará presente también en este recinto. Bien, estimados colegas, el día de hoy, según el programa, vamos a tener la gentileza de desarrollar este fortalecimiento de capacidades para directivos y docentes de institutos de educación superior, que va a liderar en un inicio la doctora Nancy Ramos Soriano y también la doctora Candy Carrión Fuentes, con el tema de elaboración de sílabos y diseño de clases. Esto con el objetivo de fortalecer nuestras capacidades como docentes de educación superior tecnológica. Buenos días con todos y con todas. Mi nombre es Nancy Ramos, especialista del área de gestión pedagógica, al igual que mi compañera Candy Carrión. Ambas somos especialistas del área de gestión pedagógica de la DICERPA. La DICERPA, ustedes bien saben que es la Dirección de Servicios de Educación Técnico-Productiva Superior Tecnológica y Artística. Si bien es cierto, esta dirección tiene varias áreas, ¿no? Lo veremos dentro de unos minutos con mayor precisión, pero nosotras sí pertenecemos al área de gestión pedagógica. Comentarles que desde el año pasado, desde la DICERPA, se viene implementando, se comenzó con un plan piloto de capacitación en fortalecimiento de capacidades tanto para docentes como para directivos. Tiene tres temáticas que se están desarrollando. La primera temática es sobre elaboración del plan de estudios. El día de ayer Candy ha estado trabajando con 2 o 3 instituciones. ¿Y por qué se preguntarán ustedes por qué solo con las 3 instituciones? Porque el primer objetivo de este plan de fortalecimiento es cerrar las brechas en cuanto a la actualización del plan de estudios. Es por ello que el día de ayer solo se citó a estas instituciones. Si estas instituciones actualizan los planes de estudios, entonces se cierra la brecha en cuanto a ese tema. El segundo tema, aterrizando siempre, a partir de ese plan de estudios, nosotros pasamos a trabajar lo que es elaboración de sílabo y diseño de sesión de aprendizaje. ¿Okay? Estas dos temáticas están estrechamente vinculadas con el quehacer de los docentes, ¿no? Plan de estudios, diseño, elaboración de sílabos y diseños de sesión de aprendizaje. El día de mañana estamos trabajando con los directivos de cada institución educativa, es decir, con el director, jefe de unidad académica y secretario académico. ¿Por qué? Porque la temática solo son procesos académicos. ¿Okay? Si algún docente desea participar, será como apoyo, pero previa autorización de su director. ¿Okay? De nuestra parte no tenemos inconveniente, siempre son, el último día es un grupo pequeño,
porque solamente son los 3 directivos de cada institución. Aquí en Puno tenemos 24, ¿verdad?, instituciones, entonces tendría que estar los 3 de cada uno, ¿ok? Entonces, de nuestra parte, vamos a comenzar el tema. Si bien es cierto, a la ejecución del taller, si bien es cierto, como les acabo de mencionar, ayer se comenzó con la elaboración del plan de estudios, sí es un tema que compete a todos los docentes que nos encontramos el día de hoy. Entonces, muy bien, ¿cuál es nuestro marco normativo? Si hablamos del marco normativo, ¿qué es lo primero que viene? Ahora sí, nos ponemos las pilas, ponemos atención, que ya comenzamos. Y la pregunta es, cuando hablamos de marco normativo, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Marco legal? ¿Cuál sería ese marco legal, profesor? La ley. ¿Cuál es la ley? La 30.512. Muy bien. Candy va tomando nota. Vamos a tratar de armar un diagrama de flujo, un organigrama, como quieran llamarle. Y la 30.512 es nuestra ley. ¿Cómo se denomina nuestra ley? Ley de Educación Superior Tecnológica. ¿Así se denomina nuestra ley? Ley de institutos y de escuelas de formación artística. Y escuelas de formación artística. ¿Qué nos dicen por acá? ¿Cómo se denomina nuestra ley, profesor? ¿Recuerda la denominación de la ley? Título de Educación Superior Tecnológica y Productiva de la carrera pública de ciencias. Entonces, la 30.512 es Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. Muy bien. Toda ley, ¿qué viene después de toda ley? El reglamento. ¿Y qué reglamento? ¿Cuál es el reglamento de nuestra ley? A ver, profesor. 010. Muy bien. ¿Con qué se aprueba nuestro reglamento? Con un decreto supremo. Entonces, el reglamento de la ley es el DS-010. ¿En qué año se emitió el reglamento de la ley? En todo caso, si retrocedemos un poquito, nuestra ley, ¿en qué año se emitió? 2016. La ley. Ok, nuestra ley es del año 2016. El reglamento salió, el 010 salió en el 2017. Muy bien, ya tenemos nuestra ley y tenemos el reglamento. ¿Qué ha sucedido con el DS-010? Se ha modificado. ¿Tiene que modificarse o se ha modificado? Se ha modificado. Muy bien. ¿Y cuál es ese otro reglamento, entre comillas? Luego les explico por qué digo entre comillas. ¿Cuál es ese reglamento que modifica al 010? 016. La 016. No es la 016. ¿Cuál es el reglamento que modifica la 010? ¿Existe el reglamento 017? La 0, por ahí escuché una voz femenina. El decreto supremo 011 del 2019. Muy bien. ¿Hasta ahí hemos llegado? ¿O falta algo más? Hay más. ¿Cuál es ese algo más? Antes de la ley, antes de la modificatoria de la ley. Lo mencionaron hace unos minutos.
la 016-2021. ¿Es otro DS? ¿Perdón? Como gustes. Ahora, yo te sugiero que la coloques debajo de la 11, el DS 016 del año 2021. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos 3 reglamentos o tenemos un reglamento? Tenemos un reglamento, pero este ha sufrido modificatorias, ¿verdad? Entonces, la 011 solo modifica algunos reglamentos. La mayoría de ellos está vinculado con el licenciamiento, ¿sí? Pero modifica la 010. Ahora sí le puedes sacar una flechita de la 10 a la 11. ¿Y la 016 modifica la 11 o modifica la 10? A la 10. ¿La 016 modifica la 11 o modifica la 10? Nuestra lógica nos podría decir que modifica la 11, pero no. Tenemos una ley, un reglamento primigenio, que es la 010, y es el 010 el que se modifica también y se emite la 016. Entonces, cuando uno recurre a revisar el marco normativo de la educación superior tecnológica, lo primero quizás que nos lleva es, vamos a revisar la 010, pero verifiquemos si ese articulado que está en la 010 no ha sido modificado en la 11 o en la 16. Si ese articulado de la 010 ha sido modificado, pues tendré que tenerlo en cuenta lo que dice en la modificatoria, ¿verdad? No puedo tomar en cuenta lo que dice en la 10, porque ya se modificó. ¿Me he explicado? Muy bien. Normalmente hablo más rápido, pero falta un poquito de tiempo. Muy bien, después del reglamento, la 010 que fue, y siguiendo esa misma línea, tratando de aterrizar, que es del año 17, ¿qué otra norma se emite? ¿Qué es la 3165? Es una ley que modifica a la 30512. ¿Puedes jalarle una de la flecha que va a la 10? Jálale, o como gustes, Candicita. Jálale una flechita a la derecha y colócale la 315, ¿qué me dijo? 31653. 653, ¿no? Ok, vale. Lo que pasa es que esta es una modificación de la ley, pero aún no tiene reglamento, ¿ok? Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Escuché algo? ¿Ya vi? Si nos dicen algo se quedan calladitos. No hay por qué temer, hay que seguir. Estamos para compartir y llevarnos sus inquietudes también. ¿Ok? Entonces, si se emite el reglamento que es la 010-2017, ¿cuál es la norma que sigue después de eso? Que se aterriza. Vamos aterrizando esa norma que ya nos va diciendo cómo se organiza la educación superior tecnológica. ¿Cuál es esa norma? Los lineamientos. La 049 sale después de la 10. ¿Qué dice? La 049 sale después de la 10. ¿Cuándo se emite la 049? ¿En qué año? En el 22. Entonces, ¿sale después de la 10? Antes de la 049. La 178. ¿Qué es la 178? ¿Cómo se aprueba la 178?
es una resolución viceministerial. ¿Cuándo se emite la 178? 2017. En el año 2018. Entonces, sale después del reglamento. Entonces, una ley siempre emite disposiciones, pero son más generales. El reglamento baja, pero las especifica un poco más. Sin embargo, para que llegue a ustedes, es necesario emitir otra norma de menor rango, donde se especifique, donde se realicen las precisiones que son necesarias, que todas las instituciones necesitan para organizar todo el sistema de la educación superior tecnológica. Entonces, cuando sale el reglamento, que es la 010, se emiten los lineamientos académicos generales, que es la 178 en el año 2018. Muy bien. Luego, ¿cuándo comenzó la pandemia? De 19, ya se veía, 20 y ya estábamos, ¿verdad? Ok. Entonces se hizo una modificatoria del reglamento, porque ahí ya comenzábamos pues abruptamente a trabajar a distancia, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? Y eran otras modalidades y todo eso se tenía que normar. Y luego entonces de modificar ese reglamento se emite, ¿qué? ¿Qué pasa con la 178? Se modifica y sale la resolución viceministerial 277. ¿En qué año se emite? 2019. En el año 2019, ¿no? Como consecuencia muy bien. Sin embargo, hay una nueva modificatoria del reglamento, ¿no? Como bien han mencionado. Y como se modifica el reglamento, implica modificar también los lineamientos. Y se emite una nueva modificatoria, pero que ya no le llamamos modificatoria, sino le llamamos, ¿cómo le llamamos? Actualización de los lineamientos académicos generales. Y esa es la que ustedes han mencionado, la 049 del año 2022. Entonces, para los términos legales, la 178 es la primigenia de los lineamientos. Se hace una modificatoria de la 178 que viene a ser la 277, ¿ok? Pero legalmente ya no se puede hablar de otra modificatoria, sino se habla de una actualización. ¿De acuerdo? Eso ya son términos que conocen muy bien los abogados y porque tiene su justificación. Actualmente se viene haciendo internamente ajustes a estos lineamientos porque son necesarios, es necesario. Así como evoluciona nuestro sistema en el tiempo, la norma no se puede quedar atrás, también tiene que evolucionar. Entonces, ya nos dirán los abogados, pues ya no podemos hablar de modificatorias ni de actualizaciones, seguramente se va a tener que derogar y saldrán unos nuevos lineamientos, ¿ok? De los cuales ustedes serán partícipes, porque para todas las emisiones de la norma, ustedes son partícipes. Se les pide sus comentarios para luego incorporarles. Por ejemplo, la semana pasada hubo una reunión con especialistas de UNOME, donde participaron los directores. Seguramente los directores de sus instituciones han participado. Y se comprometieron a emitir sus aportes a una dirección de correo electrónico de un especialista de esa dirección, de UNOME. Sin embargo, hasta el día de ayer, y hablo a nivel nacional, solo 3 directores habían emitido sus aportes. Y se les remitió un correo a todos los directores de todo el país.
Pero hasta el día de ayer, la especialista contactó conmigo preocupada y me dice, solo he recibido aportes de 3 directores y ayer se cerró la fecha. Entonces, ¿qué sucede cuando los directores, en este caso, no remiten sus aportes en el tiempo que se les está pidiendo? Va a salir esa norma regulando los procesos y es probable que muchos de los que no han emitido los aportes, llegado el momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué suele pasar? Que no están contentos, que no están de acuerdo, que el ministerio impone. No es así. Toda norma siempre es socializada con los directores y los directores sabrán a quién la deriva según corresponda, ¿no? Pero se trata de remitir los aportes en los plazos previstos, ¿ok? Ese es un comentario aparte, pero solo para invitar o a tomar conciencia de que cuando se les socializa una norma, tienen que remitir los aportes en el tiempo establecido, porque todos contribuimos para mejorar la calidad de la educación superior tecnológica, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a nuestro tema, aquí tenemos este organigrama que grafica muy bien nuestro marco normativo específico. Seguramente que hay otras normas que acompañan también a esto, como la norma de V, por ejemplo, la norma de la, ¿cómo se llama esta norma? La unidad de bienestar y empleabilidad, la implementación de los servicios de la unidad de bienestar y empleabilidad. ¿La conocen, verdad? ¿Cuál es esa norma? La 59. Es una resolución viceministerial. De esa norma, antes que se emita, también fue socializada con todos los directores y con los jefes de unidad de la UV. No todos emitieron sus aportes, también. Entonces, siempre hay que participar allí, ¿ok? Muy bien. Entonces, si nos vamos a los LAG, porque todos somos docentes, supongo que aquí también hay algunos directivos. Cuando hablamos ya de la docencia en sí, siempre revisamos esta resolución, la 178, la 277, o quizás ahora la mayoría se esté yendo a la 049. Y está bien, pero ojo ahí. Los directivos, en este caso, cuando trabajen procesos académicos, deben de tener en cuenta que lo que está en esta 049, hay algunos articulados que se encuentran en las disposiciones complementarias, que si bien se emiten en esta 049, tienen que revisar si aparece en la 049 o es que se está jalando de la 277 o de la 178 para poder aplicarla, ¿ok? Esta es una revisión. Así, lo mismo que ocurre cuando comentamos de la 010, si te fijas en la 010, revisa si no ha sido modificada. De la misma manera ocurre con los LAG, para saber a partir de cuándo se va a aplicar, ¿ok? Listo. Entonces, este es nuestro marco normativo que debe de ser de conocimiento de todos nosotros, como mínimo, es lo que debemos saber, ¿ya? Todos nosotros, como mínimo, tenemos que tener mapeado estas normas, que es lo que nos va a ayudar a organizar todas las estrategias relacionadas a la organización curricular como a procesos académicos. Muy bien, entonces, teniendo esto claro, podemos pasar a una pregunta que es para todos. Normalmente, cuando el grupo es pequeño, formamos grupos para esto, pero el grupo es numeroso. Entonces,
Me voy a desplazar por este pasillo y vamos a recoger saberes sobre esto. Dice, desde su perspectiva, ¿por qué desarrollamos una formación por competencias en la educación superior tecnológica? ¿Quién desea opinar? Reflexionen un minutito. Yo sé que podemos tener algunas ideas en nuestras mentes, pero a veces cuesta verbalizarlo. Entonces, tómense unos minutos para reflexionar sobre la pregunta y luego podemos expresar lo que significa, ¿no? ¿Por qué en la educación superior tecnológica se enseña por competencias? Quizás sería bueno retroceder un poquito y decir, ¿y qué es una competencia? ¿No? Entonces, primero podríamos pensar, ¿qué es una competencia? Y luego pensar, ¿por qué enseñamos en la educación, o por qué la educación superior tecnológica está basada en competencias? Sería bueno que pensemos, reflexionemos sobre eso, y la persona que quiere emitir sus ideas, he dicho, no significa que tenga que estar correcta, no. Si nos equivocamos, no pasa nada. Todos a ir consolidando, uniendo esas ideas y vamos construyendo. ¿Ok? Un celular, profesor aquí. Bien, respondiendo a la pregunta, ¿por qué desarrollamos una formación por competencias en la educación superior tecnológica? Nosotros como formadores estamos preparando a nuestro recurso humano para el mundo laboral. Y en el mundo laboral lo que se requiere es de que en un determinado programa de estudios desempeñen las habilidades, destrezas en lo que es la competencia laboral donde debe de formarse, y para eso está destinada la formación. Gracias, profesor. Gracias. ¿Alguien más? Ante todo, buenos días. Complementando a lo que mencionaron nuestros colegas, ¿no? A la formación por competencias, aparte de que nosotros brindamos el conocimiento o lo construimos, las habilidades, ¿no? Técnicas, también es importante que los estudiantes, para insertarse en el campo laboral, tengan actitudes, ¿no? Actitudes para poder desarrollar su trabajo donde se deben insertar. Gracias. Gracias, maestra. Por allá estaban levantando la mano. Ante todo, muy buenos días, ingeniera, buenos días. Respondiendo a la pregunta, pues digamos, responder a las necesidades del sector productivo, ¿no? Entonces, el estudiante debe ser competente y debe saber solucionar problemas, ¿no? Por eso se dice que nosotros formamos por competencias. Muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta donde dice desde su perspectiva, ¿por qué desarrollamos una educación por competencia en la educación superior tecnológica? Bueno, un punto elemental que habla de tecnológico, ¿no? Entonces estamos hablando de una formación práctica, una formación que tiene una orientación a un campo ocupacional. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Por qué desarrollamos una formación por competencias en la educación superior tecnológica? Entonces, en esa perspectiva, justamente debemos desarrollar las habilidades, destrezas, conocimiento, porque si no desarrollamos conocimiento, entonces, ¿cómo podría este estudiante o este futuro profesional técnico desarrollar las actividades sin conocimiento? Porque en la educación superior tecnológica justamente prima que las cosas hace sabiendo, y ese sabiendo es el conocimiento, ¿no? Porque si no lo haría mal, de
de una manera empírica tal vez. Entonces, obedece a un campo ocupacional y nuestra misión es justamente desarrollar habilidades, destrezas, conocimiento para que pueda ser competente en este mundo laboral, pero siempre enfocando en las acciones prácticas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy bien. Sí, efectivamente, como han visto, he ido tomando nota de cada uno de ustedes, escogiendo aquellas palabras claves y he podido armar este pequeño esquema. Y todos han apuntado que a partir de este aprendizaje, donde el estudiante forma parte de su proceso de aprendizaje, siempre se va a aprender algo, ¿no? Porque si no, no se podría insertar en este mundo laboral. Entonces, si todo aprendizaje es siempre apunta a aprender algo, ¿qué es una competencia? Si estamos formando, como ustedes lo dicen, ¿no?, para que desarrolle habilidades, destrezas, actitudes, etcétera, y todo eso a través de una formación práctica lleva a la inserción del mundo laboral, estamos enseñando para que aprenda algo, finalmente. Entonces, una competencia, ¿en qué se traduce? En un saber hacer cosas, en hacer bien las cosas. Pero entonces estamos hablando de resultados de aprendizaje. ¿Estamos? Entonces, toda competencia es resultado de aprendizaje. Pero pregunto, ¿todo resultado de aprendizaje es una competencia en el sentido que nosotros lo vemos? Por ejemplo, si enseñamos a escribir o si enseñamos a multiplicar, ¿es una competencia? Sí, pero ¿qué tipo de competencia? Es académica, es una competencia académica. Eso no quiere decir que nosotros no desarrollemos competencias académicas también, porque seguramente muchas de nuestras unidades didácticas se desarrollan en clase, en aula, ¿verdad? Y es probable que allí tenga un énfasis acompañado de la práctica, obviamente, ¿no? Pero la mayor parte, el énfasis de la educación superior tecnológica está en una formación práctica. Es decir, ¿qué pasaría si la educación superior tecnológica se centra en el aula todos los aprendizajes que tiene el estudiante que aprender? Imposible que se pueda insertar en un sector productivo, ¿verdad? Por eso es que el énfasis en la educación superior tecnológica está en la formación práctica. ¿De acuerdo? Ok. ¿Y por qué es importante que formemos en competencias? Imagínate tú, y tu labor como docente, puedes estar pensando que mi labor como docente está en el aula, está en el taller, en el laboratorio, pero en mi opinión tu labor no queda allí, repercute mucho más allá. ¿Y dónde tendría que repercutir todo ese esfuerzo que tú realizas como docente para formar a estos muchachos, a estos estudiantes? Repercute en el campo laboral. ¿Y va a repercutir en el campo laboral cuando ocurra qué? Cuando sea competente, pero si va a repercutir en el campo laboral, si tu acción educativa, formativa, para que repercuta en el campo laboral, ¿qué tiene que suceder?
suceder? Que este profesional se inserte en el campo laboral. Y una vez que se inserte, ¿va a formar parte de qué? De una unidad de producción, pero económicamente hablando, pensando en país, ¿va a pertenecer a dónde? A la población económicamente activa. Allí va a permanecer. Entonces, este estudiante que tú recibas aquí, a este nivel, y pase por todo este proceso y aprenda algo y se inserta en el mercado laboral, va a contribuir, va a formar parte de esa población económicamente activa. Por lo tanto, y los economistas conocen muy bien, va a contribuir también al ingreso per cápita, ¿verdad? Entonces, mira que el buen trabajo que tú realices no se queda en el aula, sino que va a repercutir económicamente a nuestro país. Entonces, eso sí me gustaría que tomemos conciencia de eso, porque nuestra labor, si bien es cierto, puede tener un hito en el aula, esos estudiantes que se inserten en el mundo laboral, a partir del trabajo que tú realices, van a insertarse a esta población económicamente activa. Por lo tanto, contribuyen a la economía del país. Pero ¿de qué manera nosotros los docentes contribuimos a que este estudiante aprenda algo, se logre insertar? ¿Qué hacemos para que eso ocurra? ¿Conocimientos? Lograr las capacidades. ¿Y qué haces para que logren esas capacidades? ¿Qué es lo que haces para que logren esas capacidades? ¿Qué han hecho el día de ayer? Lo que han trabajado con Candy. Levanten la mano los que han estado con Candy el día de ayer. Ahora nadie está con Candy el día de ayer. 1, 2. ¿Qué han trabajado el día de ayer? Planes de estudios. Entonces, un aspecto que contribuye a esa formación práctica que tú vas a hacer es los planes de estudios. Este es un aspecto, porque si el plan de estudios no está bien elaborado, esa ruta formativa no está bien estructurada, ¿de qué manera va a pasar todo esto para que llegue aquí? Quizás llegue, pero no con las condiciones que debería llegar. ¿No creen ustedes? ¿Ok? Entonces, esta elaboración de plan de estudios es sumamente importante. ¿Y está en manos de quién esa elaboración de plan de estudios? De los docentes. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de, en base a su expertise, porque es esto, en base a su expertise, ustedes puedan lograr todo este proceso. Pero para lograr, yendo un poco más allá, para lograr todo este proceso, hay un segundo aspecto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es? Los sílabos. Ok, voy a anotar los sílabos. ¿Y luego qué viene? Las sesiones de aprendizaje. ¿Y luego qué viene? La evaluación. La evaluación, por cuestiones de forma, lo puedo colocar al final, pero muy bien, podría estar aquí de manera transversal.
¿no creen? En la evaluación de los aprendizajes. Y todo esto, si todo esto se hace bien, ¿a qué estamos contribuyendo? A una competencia, pero vayamos más allá. No, si tú haces todo esto bien, lo que estás haciendo es contribuir a mejorar la calidad de la educación superior tecnológica, ¿sí o no? Porque no es que tú lo recibas y tal como te imaginas, yo creo que es así mi criterio y vas haciendo hasta que salga. No, tienes que pasar por esto. Tienes que pasar por planes de estudios, tus sílabos, diseñar buenas sesiones de aprendizaje. ¿Para qué diseñar las buenas sesiones de aprendizaje? Para que ocurra esto. Porque si no está bien diseñada la sesión de aprendizaje, no va a haber que el muchacho o muchacha participe en la construcción de su conocimiento. Y claro, no queda en la responsabilidad solamente del alumno o alumna, sino que también tiene el docente un rol que jugar, ¿sí o no? Es un compromiso que ya veremos luego, pero todo esto se hace aquí. Entonces, miren cómo desde nuestra definición de competencia, poco a poco, y hasta dónde repercute tu labor como docente, poco a poco, cómo vamos identificando elementos que contribuyen a mejorar la calidad de la educación superior tecnológica. ¿Y en manos de quién está esto? En nosotros. Esto sí está en nuestras manos solucionarlo. Otros obviamente no. Pero esto sí que está en nuestras manos hacerlo, ¿sí? Por lo tanto, la evaluación es muy importante en la educación superior tecnológica. Esta evaluación tendría que centrarse en conocimientos académicos o en conocimientos más prácticos. Más prácticos. Allí tendría que estar el énfasis de la evaluación, en colocarlos en situaciones cercanas a lo que va a trabajar o a lo que se va a encontrar. Y el hecho de que tú promuevas o diseñes o ubiques a esa persona en situaciones cercanas, ¿quién lo diseña? Los docentes son los que diseñan eso. Entonces mira cuán importante es tu labor como docentes, que muchas veces lo podemos tomar como la rutina ya, porque ya sé lo que hago al inicio, ya sé lo que viene después y lo que voy a hacer al final, ya me lo sé de memoria. Ojo allí, todo evoluciona. Lo que lo has podido enseñar de una forma, seguro que a la próxima podrías encontrar otra metodología que pueda ayudar y a desarrollar y motivar, experimentar mejor ese aprendizaje. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren cómo hemos construido este pequeño esquema a partir de todo lo que ustedes nos acaban de mencionar. ¿Sí? Muy bien. Déjenme tomar un poquito de coca. Yo limeñita, pues las alturas yo soy pero fatal. Le voy a dar espacio a Candy para calmar un poco para que pueda calmarse Nancycita. A ver, Nancy nos ha hablado todo lo que es el enfoque pedagógico, ¿sí? Y hemos visto la importancia para lograr esta inserción. El punto clave son los planes de estudios. Y cuando nosotros hablamos de planes de estudios, la norma nos habla de ¿qué? ¿De qué? De la organización curricular. Y para organizar y articularlo con nuestro plan de estudios, ¿de dónde partimos nosotros para armar nuestro plan? ¿De dónde? Ok, tengo uno que es importante, el CENOV. ¿Qué es el CENOV?
El Catálogo Nacional de la Oferta Formativa. Muy bien. ¿Y qué encontramos en el catálogo? ¿Qué competencias? ¿Pero qué tipo de competencias? Las específicas, ¿no? Técnicas. Yo les voy a pedir algo. Pueden buscar en sus celulares el catálogo de su programa de estudios. Por favor, lo buscan en la web. Les voy a pedir eso. Buscamos, todos navegamos. Buscamos nuestro catálogo en la web, porque el primer referente es el catálogo, ¿no? Lo buscamos. El otro. Señor, a ver. Ok, veo que hay ciertas páginas. También. Estoy viendo dos páginas distintas cuando están ingresando al catálogo. A la primera, Nancy, primero. A la primera, sí. Yo he visto más a los que he podido observar, hemos ingresado a este catálogo. ¿Sí? ¿Sí? Todos una gran mayoría ingresado a este catálogo. Les comento algo. En esta página ya no se actualiza nada. No se actualizan los programas de estudios, no se actualizan las normas, no se actualizan los estándares de equipamiento. Se ha pedido ya que la saquen de la plataforma, estamos en eso, ¿ya? Así que no volvemos a entrar a esta página, nos olvidamos de esta página. ¿Dónde vamos a ingresar? Ahí Nancy nos va a ayudar. Ingresamos a Minedu. Ingresamos a la página del Ministerio de Educación. Y si se dan cuenta, ya estamos alojados. Tenemos ahí Educación Técnico-Productiva. Superior Tecnológica y Artística. ¿Sí? Si todos podemos ingresar, ingresamos al Minedu y ya vemos que estamos alojados. Entramos a la Educación Técnico-Productiva. Bajamos un poco así. Y acá tenemos cuántos institutos somos, qué institutos son licenciados, cuántas escuelas hay, y lo referente a lo que son planes de estudios, consultar nuestros programas de estudios. Justo en la última actualización, ayer es que estábamos trabajando con las maestras de administración, ¿no? Administración de hoteles de hostelería y restaurantes, ¿no? Es la última actualización, y esa última actualización la encontramos en esta plataforma. Si hubiéramos buscado en la anterior, decíamos no se ha actualizado todavía, ¿ya? Por eso busquemos, ¿ya? Si quieres, ingresamos a consultar programas y estamos por actividades económicas, ¿no? Dependiendo de la actividad económica que pertenece a mi programa de estudios, puedo descargarlos. En el celular no les permite descargar. Llegamos solo hasta las actividades y hasta el programa de estudios, ¿ya? Pero es la misma ruta cuando lo hacemos en una laptop. Ok. Vamos a entrar acá en la región de Puno, somos más de producción agropecuaria.
Vamos a ingresar a producción agropecuaria. La primera. La primera. Y producción. Descargamos. Cuando nosotros ingresamos a la plataforma, en el caso de producción agropecuaria en el año 23, cuando se publicó, las especialistas del catálogo, el área de cualificaciones, nosotros tuvimos que armar la organización de estos planes de estudios desde el Ministerio. Y convocamos a ciertos aliados que están en los institutos, entre ellos estaba Huando, Tarija de Ayacucho. Entonces empezamos a armar y ahí los maestros nos decían: Candy, no hay sanidad. Si se daban cuenta en la publicación que hubo el 3 de noviembre del año 2023, no había sanidad. Entonces ahí, al ver esa alerta, se hizo llegar al área de cualificaciones de la DICERPA y se hizo ciertas precisiones. Y por eso también sale en el catálogo las precisiones que se hicieron el 15 de noviembre. Si se van a dar cuenta, cuando nosotros ingresamos a nuestro programa, sale cuándo ha sido aprobado, cuándo ha sido actualizado. ¿Ya? Entonces es importante tener ese referente para poder armar nuestro plan de estudios. Ya tengo el catálogo. Y en el catálogo ustedes me han dicho muy bien que están las competencias técnicas. ¿Qué me falta para armar mi plan de estudios? ¿Qué me falta? Las de empleabilidad. ¿Y dónde están las de empleabilidad? Muy bien, están en la 049. ¿Y cuáles son esas competencias de empleabilidad que me da la 049? ¿Cuáles son? Me da 5, me da 7, ¿cuántas me da? 5, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? Comunicación efectiva, inglés, tecnologías de la información, las TICs, muy bien, ética y solución de problemas. La norma me precisa estas 5, ¿ya? Que son comunicación efectiva, inglés, tecnologías, ética y solución de problemas. Adicionalmente a ellos, si nosotros vamos a ir a un proceso de licenciamiento, yo tengo que incluir 2 competencias más. ¿Cuáles serían? Innovación y emprendimiento. Entonces, de alguna manera estamos hablando de ¿cuántas competencias? De 7 competencias, correcto. Miren, ya tengo la parte técnica y la parte de empleabilidad. Una vez que yo ya tengo, Nancy, no sé si te puedes ir al cuadrito. Sí. Yo ya tengo estos 2 componentes curriculares. ¿Para armar qué? Para armar el plan de estudios, muy bien. Pero cuando yo me voy al plan de estudios, ¿está organizado en qué? En módulos formativos. Y ayer me decían las maestras de administración que han cambiado nuestras competencias. Ahora tenemos 7 competencias. ¿Cómo las vamos a agrupar? Porque nosotros agrupamos nuestras unidades de competencias para formar, ¿qué cosa? Un módulo formativo. Acá tenemos programas de laboratorio clínico. ¿Cuántas competencias tiene? ¿Cuántas competencias tiene? 2. Por lo tanto, ¿cuántos módulos van a tener? Solo 2. ¿Dónde estamos los de producción agropecuaria? Allá estamos. ¿Cuántas competencias tenemos en el catálogo?
8, ¿no es cierto? ¿Y cuántos módulos tienen? 4. ¿Y por qué tienen 4? El maestro me dice, se han juntado 2. ¿Y qué criterio hemos tenido para juntar esas 2? Por acá me dicen muy bien, las competencias tienen que ser afines, correcto, y ¿qué más? Ya, los indicadores me van a dar una secuencia de aprendizaje, ¿ok? ¿Qué más? ¿Por qué no han juntado 3 maestros? No se podía. ¿Por qué? Si ustedes van al catálogo, todas nuestras competencias empiezan con un verbo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de producción agropecuaria, tienes supervisar, realizar e instalar. Tienes 6 competencias con supervisar y solo tiene 2 con realizar e instalar. ¿Ya? En el caso de la maestra, todas son gestión, administrar y controlar, todas, y supervisar. Es muy distinto al de enfermería. Enfermería tiene actividades, ¿no? Actividades y asistir. Miren la diferencia de los verbos. ¿Y por qué estoy haciendo esta diferencia? Porque la norma me dice que en un módulo formativo yo puedo agrupar excepcionalmente 3. Pero estas 2 últimas tienen que ser operativas. ¿Y qué verbos son operativos? Realizar, instalar, ejecutar, ¿no? Efectuar. Por eso, maestros, no podemos agrupar 3 competencias del nivel 3. Ese ha sido el criterio, porque solo producción agropecuaria tiene 4 módulos, 2. Y eso es lo que estábamos viendo ayer con las maestras de administración. Una consulta. ¿Por qué en el anterior plan de estudios o en las anteriores unidades de competencia nos planteaban gestión? Y ahora ¿por qué no indicaron a supervisión? A ver, vamos a ir un pasito más atrás. Desde entre el área de la ISERPA, vamos a hablar solo de la ISERPA, hay diferentes áreas, ¿sí? Nancy nos acaba de decir de que Nancy y yo pertenecemos al área de ¿qué? Gestión pedagógica. Y así también hay el área de cualificaciones. Esta área de cualificaciones es la encargada del catálogo, del CENOF, ¿ya? Y ellas igual, para publicar un programa en el catálogo, primero con el sector productivo y luego del sector productivo convocan a nuestros institutos para ver la secuencia de las competencias y los indicadores de logro. Lo acaban de hacer hace más de 1 mes y medio, creo, con administración. Y ahí nosotros tenemos que participar, ¿no? Nosotros tenemos que decir, no debe ser el verbo gestionar, nosotros somos más realizar, ejecutar. Entonces, cuando nosotros ya lo tenemos publicado en el catálogo, en lo referente a elaboración de planes, se traslada tal y como está publicado. Entonces, la recomendación es, cuando van a validar
estos programas, ingresemos a estas validaciones. Porque dice Nancy, como dijo después, no nos han comunicado, no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, sí es necesario y están actualizando. Y ahora se está actualizando las TICs. Se está haciendo esto con el San Ignacio de Loyola. El día miércoles tenemos un conservatorio con todo lo que se hace para la validación de las TICs. Se trabaja primero con el sector productivo y luego validamos con nuestros docentes. Entonces ingresemos para que estas competencias que estén publicadas en el catálogo respondan a nuestra realidad y a la realidad también del mundo laboral. ¿Ya? Ok. Entonces, si yo ya tengo mis módulos, los módulos tienen ¿cuántos componentes curriculares? 3. ¿Cuáles son? Competencias específicas, las de empleabilidad y las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Muy bien. Yo ya tengo agrupado, yo ya he organizado. Ya hemos tomado el criterio de que son 2 módulos, 3 módulos, 4 módulos. Para lograr la unidad de competencia 1, ¿qué formulamos? Formulamos las capacidades. Muy bien. Y para una competencia, ¿hay un mínimo de capacidades o un máximo? ¿Hay un mínimo? Sí hay un mínimo. Un mínimo es 2. ¿Ya? Para lograr una competencia, mínimo son 2 capacidades. Y máximo, ¿habrá un máximo? No hay. Va a depender mucho del nivel de complejidad de la competencia. Por ejemplo, producción agropecuaria. La unidad de competencia 2, que es supervisar los procesos y sanitarios, creo, algo así. Y sanitarios agrícolas y pecuarios. Ese es el corazón de producción agropecuaria. Y si se dan cuenta, tiene más de 10, 11, 12 capacidades. Entonces va a depender mucho de la complejidad de mi competencia. ¿Ya? Ok, yo ya tengo mis capacidades. Para lograr esta capacidad, ¿qué formulamos? Los indicadores de logro. Muy bien. ¿Hay un mínimo? ¿Hay un mínimo? Mínimo de indicadores de logro. ¿Quién da más? Sí, no, dice. Sí hay un mínimo. Un mínimo de 2. Máximo, bueno, nosotros siempre planteamos por recomendación 3 o 4. Justo teníamos, creo que era en Ayacucho, estábamos revisando un plan de estudios y tenía 10 indicadores de logro. Y yo les decía, ¿por qué tantos indicadores de logro? Y me dice, no, es que estos indicadores van a responder a mi sesión de aprendizaje. Ok, le digo, entonces si yo tengo el indicador 1, 2, 3, yo puedo agrupar y generar un indicador macro, que de alguna manera me está agrupando los otros pasitos, vamos a ver, para lograr, ¿ya? Entonces es tan necesario formular estos indicadores que no sean tanto como actividades, sino que involucren diferentes sesiones de aprendizaje. Y una vez que yo tengo estos indicadores de logro, ¿cómo voy a lograr esto?
este indicador? ¿A través de qué? Ok, a través de evaluaciones, pero esas evaluaciones van a responder a algo, a contenidos. Miren, hemos armado una telaraña, hemos tenido la competencia, hemos generado una capacidad para lograr esa competencia, hemos generado indicadores de logro para lograr la capacidad, y para lograr los indicadores de logro tenemos contenidos. Y una vez que yo recién tengo los contenidos, ¿qué nos toca denominar? La denominación de la unidad didáctica. Y ahí, de acuerdo al acreditaje, le vamos a dar, de acuerdo a los contenidos, le damos los creditajes. Muy bien. Creo que hemos armado toda la telaraña. Nancy ahí nos ha hecho un diagramita de flujo de lo que hemos conversado. Y nosotros elaboramos los sílabus por unidades didácticas. Y cuando revisamos los planes de estudios en otras regiones, nos íbamos a sus capacidades e indicadores de logro. Y nos dábamos cuenta de que sus indicadores de logro no había una secuencia de aprendizaje. ¿No? Muchas veces voy a tomar este ejemplo que levantamiento topográfico, ¿ya? Y la capacidad de este levantamiento topográfico, o eran topografías, la capacidad en sí era levantamiento topográfico X, pero la secuencia, la primera era algo del terreno, la segunda era equipos, luego era el levantamiento de terreno y luego era planos. ¿Se han dado cuenta de lo que acabo de decir? ¿Cuál era el último indicador de logro que he dicho? Planos. Entonces, mi capacidad no es levantar, no era el levantamiento topográfico. ¿Qué debería de ser mi capacidad? La elaboración de planos del levantamiento topográfico, del terreno, ¿no? Esa era mi capacidad. Entonces, nosotros, en la región de Puno, solo nos falta un instituto para aprobar su plan de estudios. Un programa, ni siquiera es un instituto. Pero muchos tenemos nuestros planes, pero no hemos mirado cómo están nuestras capacidades y nuestros indicadores de logro. Y al haber implementado estos planes, porque si tengo entendido, en el año 2021 y 2022 la mayoría de la región de Puno han actualizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ver cómo están formuladas nuestras capacidades. Por ahí me decían las maestras de ayer, Candy, se duplican contenidos en un programa, en una unidad didáctica y en el otro. Hay que mejorar contenidos. Y acá hay que tener claro dos aspectos. Si yo instituto, quiero actualizar capacidades, indicadores de logro y contenidos, lo puedo hacer. Y me decían, pero Candy, nos han aprobado así. Ok, nosotros damos la aprobación solo a 3 anexos. 7A, 8A y 9A. Si nos vamos al Excel, estos 3 anexos no se mueven, no se pueden cambiar, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, en estos 3 anexos no están capacidades, no están indicadores de logro y tampoco están contenidos. Por eso yo puedo actualizar capacidades, indicadores y contenidos.
no necesitan opinión técnica del ministerio. Pero me dicen por ahí, Candy, yo quiero cambiar creditaje. Hemos visto que una unidad didáctica no está respondiendo a la competencia. Ok, si vamos a cambiar creditaje, denominación de unidad didáctica, sí tenemos que enviar al ministerio para la opinión técnica, ¿no? Teniendo en cuenta la primera actualización de solo capacidades, indicadores de logro y contenidos, no lo voy a hacer yo docente, no, nos juntaremos todos los del programa de estudios y vamos actualizando las capacidades. Lo podemos hacer, lo que han hecho las otras regiones, se han propuesto por la tarde, por día, actualizar 2 unidades didácticas. De 2 unidades didácticas se están actualizando las capacidades, los indicadores de logro y sus contenidos. Cada día, ¿no? Para tener al año nuevas capacidades que sí respondan y indicadores de logro donde hay una secuencia de aprendizaje. ¿Por qué es tan importante actualizar las capacidades y los indicadores de logro? Porque estas capacidades e indicadores de logro, ¿a dónde se trasladan? ¿A dónde se trasladan? Se trasladan a los sílabos, y los sílabos a las sesiones de aprendizaje. Si en el ejemplo que les puse, yo ya logré la capacidad en el tercer indicador, ¿no es cierto? Entonces, veamos la necesidad y la importancia de actualizar nuestras capacidades e indicadores de logro. Ok, nos vamos de frente a lo que ya es sílabos. ¿Necesita? Ok. Nancy ha hecho un diagramita. No se han retirado. La pregunta del maestro es para toda la sala. ¿Por qué se retiró la competencia de medio ambiente? No se ha retirado. La norma te habla de 7. Esas 7 sí o sí tienen que estar en todos los planes. Pero la norma te dice adicionales a ellos, si es una política de la institución, lo podrán incorporar. Pero esa incorporación no solo es de ti, producción agropecuaria. Al ser una política, es de toda la institución. Entonces, sí, vamos a incorporar todos los programas, deberían de tener cultura ambiental. Ya, lo que acaba de mencionar Candy sobre las competencias de empleabilidad que puedan incorporar ustedes como institución son las competencias de empleabilidad como contenido transversal, ¿ok? Son adicionales. Además que esto tiene que ir sí o sí, ustedes pueden considerar otras competencias, pero son como contenido transversal. ¿Qué significa que sean como contenido transversal? ¿Qué significa? ¿Alguien puede decirnos qué significa competencias de empleabilidad como contenido transversal, profesor? Son las unidades que tienen. Todas las unidades tienen que desarrollar ese empleabilidad. Muy bien, ok. Es decir, el profesor nos dice, esas competencias como contenido transversal tienen que ser consideradas en todas las unidades didácticas. Y está bien. Si son consideradas en todas las unidades didácticas, ¿cómo se tendrían que desarrollar? ¿En base a qué? Si todas las unidades didácticas consideran las competencias como contenido transversal, ¿cómo desarrollan ustedes? ¿En base a qué lo desarrollan? Por ejemplo, si tienen que fomentar el trabajo en equipo, ¿qué es lo que harías en tu sesión de clase?
Formar grupos. Ok, si tuvieras que, has formado grupos, pero si tuvieras que promover el liderazgo en tus estudiantes, ¿qué harías? ¿Qué harías? Imagina que estás en tu clase, ¿ya? Imagina, todos estamos en nuestra clase y ya hemos formado los grupos. Pero además tienes que fomentar el liderazgo en el salón de clase. ¿Qué tendrías que hacer? Designar a un líder del grupo. Designar a un líder del grupo, ¿no? Y seguramente para designarlo, tú ya vas observando esas cualidades de cada persona, ¿verdad? Para designarlo, pero a la vez no solo mantenerlo en esa persona que tiene esas habilidades, sino que busquemos también que esa persona que has elegido ayude a sus compañeros. Y para la próxima sesión seguramente ya no lo vas a elegir a él, sino elegirás a otra persona, ¿no es cierto? Sigamos en nuestra clase, pero además tienes que promover el cuidado del medio ambiente. ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podríamos hacer con nuestros estudiantes si queremos promover el cuidado del medio ambiente? Hacer campañas de limpieza, podría ser, pero esto también, ok, no sé, se me ocurre quizás colocar tachos en la institución educativa para la basura orgánica, para cartones, botellas, ¿verdad? Y que esto pueda, claro, pero para eso toda la institución se tiene que poner de acuerdo en cuáles son esas competencias que se puedan promover en cada una de las unidades didácticas. Entonces, así como formas grupos, así como eliges a un estudiante promoviendo el liderazgo, así como podría colocar tachos en la institución, ¿no? Esas competencias como contenido transversal se desarrollan en base a estrategias. Son estrategias que tú diseñas y que consideras en tu sesión de aprendizaje para promover esas competencias. Por lo tanto, esas competencias como contenido transversal, ¿tienen créditos? No tienen créditos. Se desarrollan en base a... ¿A qué hemos dicho que se desarrollan? ¿Pero en base a qué? A estrategias. No se olviden, ustedes tienen que siempre manejar esa terminología en base a estrategias. Perfecto. Ahora, Candy mencionó 3 formatos que son importantes cuando ustedes quieren actualizar su plan de estudios o plantear su nueva propuesta. Y son 3 formatos. El 7, que es el plan de estudios, el 8. Lo he visto, por eso he cambiado. Me corriges. Porque en antes le puse programas y acá le puse... A ver, míralo y me corriges y lo cambio, ¿sí? Entonces... A ver, voy a esperar a que Candy me diga, para no confundirles. Miren los anexos al final. Ya, me corriges. El 7A es programa de estudios. El 8 es plan. Perdón. Ya. Debe ser que me estoy recuperando. Perfil de egreso. Y el itinerario. Okay. Vale, ya. Vamos con estos 3. Conocen los 3 formatos, ¿verdad? Ok. ¿Qué es lo que necesitan o cuáles son sus insumos
para que ustedes puedan llenar este formato de programa de estudios. Lo tienen allí, pero ¿cuáles son los insumos para llenar esto? ¿No está escrito allí? Ah, sí está. ¿Cuáles son los insumos para llenar este anexo? El CENOF y los lineamientos académicos. Con esos dos recursos, ustedes llenan las competencias específicas del programa según les corresponda y las competencias de empleabilidad, las 5 más las otras 2 que están en los LAG. ¿De acuerdo? Con eso llenan el anexo del programa de estudio. Así, aquí. Más indicadores de logro, que todo esto está en el CENOF, y esto, más indicadores de logro. ¿Ya? Pero lo voy a colocar de otra manera, para que sea más claro. ¿Ya? Si bien es cierto, es el CENOF, si bien es cierto, es el CENOF, esto tiene competencias técnicas o específicas, como gusten, y tienen sus indicadores de logro. Ya. Y los LAG, si bien es cierto, tiene las competencias de empleabilidad, aquí se tienen que elaborar los indicadores de logro que ya han sido facilitados, ¿verdad? Ok, ya. Ahí está el plan de estudio, el programa de estudios. El perfil de egreso, vamos al anexo 8A. El perfil de egreso. ¿Qué se requiere para el perfil de egreso? ¿Se requiere lo que está contenido en el 7A o no? Ok, se requiere, lo voy a colocar aquí, 7A, ¿de acuerdo? Porque para llenar este formato, ustedes necesitan todo esto, lo que han colocado en el 7A. Y a partir de eso, ¿ustedes qué hacen? Describen el perfil de egreso, ¿ok? Entonces, a partir de todo esto, que viene a ser así, se describe el perfil de egreso. Listo. Ese perfil de egreso entonces debe contener estas competencias específicas, la funcionalidad principal, más las competencias de empleabilidad, y si existieran competencias como contenido transversal, también. ¿Ok? Y de esa manera describe. ¿Y cómo se arma el itinerario formativo? ¿Qué debemos tener en cuenta para el itinerario formativo? Las capacidades, todo lo que hemos armado aquí, ¿no? En identificar los módulos, tener en cuenta que cada módulo tiene 3 componentes principales y las capacidades. Pero, y aquí es donde quería llegar, para que esta ruta formativa de itinerario tenga un buen resultado, va a depender de qué. Va a depender de todo esto que ustedes desarrollen. Le estoy llamando de salud para de todo recuerdo esto. que el día de mañana es su cita en dermatología. Las capacidades, lo voy a colocar aquí, esas capacidades, ya sea para las competencias de empleabilidad, para las competencias específicas o técnicas, para las competencias de empleabilidad, esto es la médula de un plan de estudios. Es la médula para que toda la ruta formativa tenga efecto. Si bien es cierto, el formato te dice módulo 1, competencias,
en qué periodo académico se desarrolla, cuántos créditos, denominación de la unidad didáctica, y tú lanzas las denominaciones. Pero ese no es el trabajo. Eso viene como consecuencia de haber elaborado bien, en negrita, bien, estas capacidades con sus indicadores de logro. ¿De acuerdo? Esa es la médula de todo plan de estudios y es el trabajo en el que ustedes tienen que desempeñarse. Con esas capacidades, ¿a dónde van ustedes? Con esa capacidad, ¿a dónde van? Más allá del siglo. Con esa capacidad vas a tu salón de clase. Con esa capacidad y sus indicadores de logro, vas a tu salón de clase. Tú allí determinas. Por eso les puse acá. Capacidad 1, unidad didáctica específica. Y para cada una de ellas, así como las de empleabilidad también, con sus respectivos indicadores de logro. Y si una capacidad equivale a una unidad didáctica, con sus respectivos indicadores de logro, pues con eso vas a aula. Y en base a eso, desarrollas tus sesiones de aprendizaje. Si esa capacidad no está bien formulada, ni sus indicadores de logro, ¿qué vamos a trabajar en la sesión de clase? No podríamos. Si esa capacidad 1 le corresponde al profesor A, si la capacidad 2 le corresponde al profesor B y así sucesivamente, si estos profesores no se ponen de acuerdo en cómo va a ser estas capacidades, qué es lo que va a trabajar cada uno, no podríamos armar un buen módulo formativo. Por lo tanto, no habría un buen itinerario formativo. ¿Ok? Entonces no es que una unidad didáctica esté a cargo de una persona y ya me olvidé del otro, no. Un conjunto de unidades didácticas apuntan al logro de un módulo formativo. ¿Y qué significa apuntar al logro de un módulo formativo? ¿Qué significa eso? Lograr las competencias que tú has agrupado en ese módulo formativo. ¿Me he explicado? ¿Sí? Allá atrás. ¿Nos están siguiendo? ¿Me he explicado en esto? Yo sé que hay mucho público. Sería genial trabajar en grupos pequeños, pero ya no nos da el ambiente. Pero hay un compromiso, ¿no? El nuestro y el de ustedes. ¿Ok? Entonces, por eso es que en esta pizarra quise concentrarme un ratito en los anexos y para decirles que la médula de nuestro plan de estudios está en la elaboración de esas capacidades y del trabajo colaborativo que puedan realizar ustedes, docentes de cada programa de estudios. ¿Ok?